Hola, buenos días a todas y todos. Soy Gerardo Flórez, vuestro editor ejecutivo de la revista Dicciones. Y estoy hoy aquí para presentaros un interesante artículo realizado por compañeros en Galicia sobre el uso de la cachimba entre los adolescentes, que podéis consultar en el volumen 35, número 4 de nuestro número de 2023. Este y otros artículos, pues obviamente podéis consultaros y descargaroslos gratuitamente en español o en inglés en la página web de nuestra revista. Bueno, el problema de la cachimba y los jóvenes es un problema emergente y aquí tenéis datos del Observatorio del Plan Nacional sobre Drogas 2018-2019 del Estudes, donde se observa cómo entre los 14 y los 18 años, tanto para el consumo de tabaco, ¿no?, a través de la cachimba, como el de cannabis, ha habido un aumento progresivo, ¿no? Hay un aumento progresivo y un uso preocupante, sobre todo porque fijaros que una sesión de cachimba es similar al consumo de entre 25 a 50 cigarrillos convencionales, por lo tanto es un modo de consumo más tóxico y más adictivo, y exactamente lo mismo sucede con respecto al cannabis. Bueno, aquí tenéis lo que es una cachimba, ¿no?, una forma tradicional de consumo del tabaco en ciertos países, cuyo objetivo, bueno, pues como veis, bueno, es aspirar por la manguera el aire que pasa por la cazoleta que tiene el tabaco y llega a la base, y la base entra en contacto con el agua que actúa como un filtro y hay un humo final, ¿no?, blanco característico que es lo que se inhala, que es producto de que el tabaco se caliente y no se quema, y esto puede hacer para algunas personas pensar que es una forma de menos riesgo, ¿no?, al no haber combustión, pero como vemos es un sistema de inhalación muy potente y con un alto riesgo adictivo. En los objetivos del estudio es ver, bueno, cuál es la situación del consumo de tabaco y cannabis a través de la cachimba entre adolescentes, pero también ver qué situaciones, ¿no?, con qué variables se asocia este consumo que resulten de utilidad a la hora de planificar, bueno, pues planes preventivos, valga la redundancia. Bueno, el estudio se realizó en 2020-2021, como veis, una muestra abundante de 7.613 estudiantes entre 12 y 18 años de 49 centros educativos. Bueno, pues un cuestionario autoadministrado donde se recogen numerosos datos sociodemográficos de consumo de tóxicos, y para valorar el consumo de riesgo del alcohol tenemos el uso del audit, para el cannabis el CAST y las sustancias en general el CRAFT. Bueno, en la tabla 1 tenéis los datos generales de consumo y consumo de riesgo. Bueno, una tabla exhaustiva que podéis consultar más a fondo si tenéis un alto interés en el artículo. En conjunto podéis ver cómo el consumo, tanto en el último año como en el último mes, de mujeres y hombres es similar, lo que, bueno, nos indica esta tendencia del preocupante aumento de consumo de sustancias entre las mujeres, cómo va aumentando desde una edad más temprana, 12-13, hasta más avanzada, 17 y 18, pero con niveles de consumo, pues bueno, incluso en sustancias legales que no son sustancias que los jóvenes tienen permitido comprar y consumir, como el alcohol y el tabaco, el consumo pues es muy preocupante, como ya sabemos. Esto se refleja a nivel de los consumos de riesgo, bueno, pues en una situación de elevados situaciones de consumo de riesgo, pues para el alcohol y el cannabis en particular y las sustancias en general a través del CRAFT. Con respecto al uso de la cachimba, pues observamos un fenómeno similar. Consumo elevado tanto en el último año como en el último mes, tanto en mujeres como hombres, elevado en el sentido que es bastante significativo, que va aumentando con la edad. Pero lo que es también preocupante e interesante de tener en cuenta es cómo el consumo de cachimba, tanto de tabaco como de cannabis, marca un mayor riesgo de consumo de otras sustancias y de consumos de riesgo. Por otro lado, el riesgo percibido va a hacer que, claro, cuanto menos riesgo percibe un joven, más consumo va a haber y viceversa. Y por otro lado, también vemos cómo, comparado con fumar 10 cigarrillos o más en un día o consumir un porro el fin de semana, pues el nivel de riesgo no quiere decir que los encuestados no encuentren ningún riesgo en fumar tabaco en cachimba o en fumar cannabis en cachimba, pero con comparación con estos otros consumos, cuyo riesgo adictivo, como ya vimos al principio, es menor, pues es la comparación de riesgo
pues la cachimba sale bien parada, ¿no? para nuestra desgracia. Vale, de nuevo preocupante es que a mayor participación en botellón, más uso de cachimba, y vemos como cuando los jóvenes vuelven más tarde a casa y cuando disponen de más dinero para salir, pues tienen un mayor consumo también de cachimba. Por tanto, el consumo de la cachimba está ahí, ha pasado de ser un consumo tradicional en ciertos países a una forma de uso de ocio que se promociona, como podéis ver activamente, como podéis ver en estas imágenes, y que, bueno, hay un consumo significativo, pero que además se asocia a más consumo de sustancias, más situaciones de riesgo, más botellón y disponer de más dinero para gastar en este consumo y estar más tiempo a la noche antes de volver a casa. No, por lo tanto, son tasas preocupantes en la población adolescente gallega y, bueno, pues población joven, y esto va a tener sus repercusiones. Además, se asocia un patrón de consumo pernicioso, así como os comentaba, con variables de carácter estructural y familiar. Y lo que parece es que se ha instalado, ¿no?, entre las prácticas y rituales de consumo habitual de jóvenes, con la implicación y los riesgos que esto va a tener para la salud y la necesidad, ¿no?, desde un punto de vista preventivo, de orientar programas y planes, ¿no?, para incluir este preocupante consumo e intentar disminuirlo y atajarlo. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención. De nuevo, indicaros que podéis descargaros este y otros artículos gratuitamente en nuestra página web. Buenos días a todas y todos.